Buenos días. Como todos los sábados hasta ahora, Ernesto Ladrón de Guevara con ustedes en Informa Radio. El interlocutor que tengo yo aquí presente y yo mismo hemos sido autores, coautores, mejor dicho, con otros 14 hispanistas más, de un libro que se llama Cartas hispanistas al Rey de España, donde tratamos de enfatizar la importancia que tuvo la hispanidad y el fundamento que tiene el hecho de que pidamos una colaboración mutua y un polo geopolítico hispano en todo el mundo para significar algo y tener algún relieve y algún tipo de influencia, porque hoy cada una de las partes en las que se dividió la hispanidad pues no pintan nada y tenemos unos problemas inmensos porque encima pues nos atacan por tierra, mar y aire todo el mundo que puede, porque realmente siguen temiendo que podamos unirnos algún día todos los hispanos, todas las provincias españolas de allá y de aquí, en torno a un objetivo común y a un propósito unitario. Y eso les asusta. De la misma manera que les asusta a ellos, nos ilusiona a nosotros. Y bueno, para hablar de esto, tenemos aquí a Javier Barreicoa, que ha escrito el primer capítulo. A mí me ha tocado el octavo, y bueno, ese octavo pues habla de las universidades, pero se tocan pues los temas más importantes de lo que ha sido la hispanidad y cómo eso fue un hecho, en fin, importantísimo en la historia de la humanidad. Y dirán ustedes, qué barbaridad, qué cosas dice este hombre, qué exagerado, la historia de la humanidad. Pues sí, sí, no ha habido ni antes ni después un hecho de tal volumen y gloria como fue la hispanidad, porque no fue una colonización, sino que fue un hecho civilizatorio. No nos cansamos de pronunciar la palabra civilización, porque España fue la cuna de la civilización occidental, digan lo que digan otros y digan lo que digan los pergeñadores de la leyenda negra. Pero yo no voy a enrollarme porque me temo a mí mismo y sé que si me enrollo no le dejo hablar a Javier Barreicoa. Buenos días, Javier. Muy Bueno, por buenos días. cierto, Javier Sí. Barreicoa, presidente de mi asociación, Hablamos Español, o sea que coinciden en este caso dos situaciones que nos unen mucho a Javier Barreicoa y a mí. Bueno, Pues ¿qué muchas te lo pido? gracias, Ernesto, y la verdad que sí, que con este libro pues hacemos, digamos, honor también a esta asociación en la cual estamos, Unidad Hispanista. Eso es. Pues explícanos un poco, yo ya he leído tu capítulo, obviamente, pero un poco para hacer boca, porque pienso seguir con otros autores después de esta inauguración hoy de esta sección dentro de reflexiones. Pienso seguir con los otros 14 autores, incluido yo mismo. Eh, y abrimos con Javier Barreicoa porque ha escrito el primer capítulo. Cuéntanos un poco cómo enfocas el tema de la hispanidad desde un punto de vista conceptual, antropológico, incluso epistemológico. Sí. ¿Cómo lo enfocas? Bueno, pues la verdad es que era una responsabilidad hacer este capítulo porque bien tú tocas el tema magnificante de universidades, otros tocan el tema de lenguas, mestizajes, se toca el tema de hospitales, bueno, ley de Indias, pero a mí me tocaba hacer ese marco general y la verdad no era fácil. Entonces, para dar unas claves, para entenderlo, una cosa es lo que ha sido la hispanidad a lo largo de la historia y otra cosa es cuando aparece la idea de hispanidad como una idea fuerte, como una idea política, como una idea ilusionante, que aparece ya más tardíamente en un momento de profunda crisis en España y en esos antiguos virreinatos. En España estaríamos en la Segunda República y personajes como Ramiro de Maeztu van a escribir obras como Defensa de la Hispanidad, que van a marcar una reflexión de lo que ha sido la historia, pero no en un sentido puramente nostálgico de esa grandeza de España, sino ante lo que significaba la destrucción de España, que iba a traer la Segunda República, y muchísimos españoles eran conscientes de ello, pues Ramiro de Maeztu y otros autores, como Isidro Gomá, como
más tardíamente, ya después de la Guerra Civil, García Morente, son los que elaboran una idea potente. Yo lo llamo una idea fuerza de hispanidad, que además no se quiere quedar en la pura nostalgia y en la complacencia de lo que hicimos los españoles, sino que tiene que tener una proyección claramente política. Y en este tiempo, en esta época, yo creo que todavía es más urgente, primero porque estamos en una época de crisis de identidad nacional, personal, cultural, social brutal, debido al globalismo y a los enemigos internos de España, pero también estamos en un mundo de geopolítica, de bloques geopolíticos. Y aquí la hispanidad no puede quedarse en un mero folclorismo o una mera unidad, digamos, de sentimientos, sino que tiene que ser una idea política. Y para ello, utilizando estos autores y tomando palabras de Ramiro de Maeztu, este proyecto tiene que ser, digamos, llevado a cabo por lo que él llama los caballeros de la hispanidad, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues bueno, es una llamada, al menos este capítulo pretende ser una llamada a ese estilo que necesitamos en una serie de hombres que necesitamos para salir de una crisis en la que estamos y que tanto nuestra generación presente como las generaciones que nos van a venir seguidas, que se nos van a suceder, pues van a necesitar de este ideal. Y entonces este era un poquillo el marco general. Decir que la idea de hispanidad no es simplemente una idea romántica, sino que tiene que ser una idea real, con una proyección real y que es necesaria porque el mal que vivimos es grande y el bien que se tiene que hacer pues tiene que ser más grande todavía. Sí, has mencionado a Ramiro de Maeztu. Es una persona que yo, en fin, tomo como referencia fundamental en esto. Es decir, yo también. Ramiro de Maeztu hablaba en La crisis de la hispanidad de las causas de esa crisis en aquel momento. Y estamos hablando de los años 30 del siglo pasado. Y hablaba de que la crisis tenía como origen el naturalismo y el extranjerismo, el exotismo. Naturalismo se refiere a Rousseau y el hito que se representó Rousseau en la pérdida de la identidad cristiana, ¿no? Es decir, hacer tabla rasa del pasado, olvidar de dónde venimos. Eso representa un poco la idea del naturalismo. Y la idea de extranjerismo o extranjerización es pues, esa especie de embaucamiento que hemos recibido de la leyenda negra y cómo han comido el tarro a la gente, le han hecho una invasión cognitiva para que tenga una especie de doctrina inculcada dentro de la cabeza, que esto lo hacen muy bien en las escuelas, por cierto, para que no vean su pasado. Por eso yo realzo lo que tú dices y reincido en ello, porque es muy importante citar a Ramiro de Maeztu, sí señor. Y bueno, ¿cómo ves, claro, cómo verías hoy esa visión trasladada a los hechos actuales? Bueno, pues mira, retomo tus apreciaciones porque el propio Ramiro de Maeztu se da cuenta cuando escribe su obra de Defensa de la Hispanidad que hay, digamos, como dos etapas. Él ve claramente que hay una diferencia entre los austrias y los borbones, ¿no? Y los borbones van a introducir precisamente esas ideas en América, esas ideas que tú dices naturalistas. Las primeras traducciones de Rousseau que llegan a América, pues ya es de mano o con la complacencia de los Borbones, ideas que, por cierto, en Francia luego van a acabar con la guillotina sobre Luis XVI, ¿no? Pero esto es lo paradójico, ¿no? Como el afrancesamiento de las élites en España lleva al afrancesamiento, que es ese extranjerismo también que tú decías, a América, y esas élites criollas se creen en la conveniencia de pensar que lo que se tiene ha sido fruto no de la historia, no de esos principios que animaron la evangelización y la civilización de los pueblos americanos, sino que, bueno, es color y gracia de su propia virtud, ¿no? Y esto aplicado a los tiempos actuales, porque esto es un suicidio, pensar que no le debemos nada al pasado, pues esto aplicado a los tiempos actuales a mí me recuerda mucho la situación que se vivió en la Segunda República,
que por cierto es donde Ramiro de Maeztu, como hemos dicho, se está dando cuenta que ahí se está quebrando algo profundísimamente en el ser de España, sino que en estos momentos que nosotros vivimos, y por eso el editor pues hace un llamamiento en el título pues a Felipe VI, ¿no? Yo creo que vivimos en una época donde la estructura política de gobiernos y de Estado hemos perdido el sentido de lo que es nuestra identidad política, nuestra identidad histórica, que es lo que nos marca en el fondo nuestros proyectos de futuro, y estamos vendidos a una especie de globalismo que nos está desintegrando, que en poquísimas décadas ha hecho más daño que 200 años de ilustración a lo que era, digamos, nuestro ser, nuestro sentir de las cosas. Y entonces yo veo que hay un paralelismo y por lo tanto creo y estoy convencido y muchos de los que nos oigan seguro que también, que la idea de hispanidad tiene que ser una idea vertebradora, vertebradora de proyectos políticos, de proyectos geopolíticos, vertebradora de unidad, porque estamos viviendo procesos de desintegración, igual que los virreinatos se desintegraron de la monarquía hispana por labor de estas élites en connivencia con el mundo anglosajón, pues ahora estamos, como todos experimentamos, tú en Vascongadas, yo en Cataluña, pues la dureza de estos movimientos de desintegración, separatistas, de odio a España, de regiones que habían sido profundísimamente españolas y que las han pervertido las élites hasta llevarlas, digamos, a un odio a España que no deja de ser una forma de autoodio también, ¿no? Y claro, no hay sociedad que pueda resistir esto. Y yo creo que ese libro abierto, que es la hispanidad, y lo que hizo España y cómo lo hizo, nos puede orientar y nos debe orientar. Y tiene que ser ese faro que toda sociedad, esa luz que necesita, y sobre todo a una clase política que no sé si, no quiero creer que el 100% sea tan pérfida, lo parece. Esperemos que haya algunos políticos mínimamente dignos, algunos hombres de Estado mínimamente dignos, que sean capaces de redirigir la situación. ¿Tú ves en este sentido último de tus palabras, ves que la clase política, salvo en el caso de Vox, y tengo mis dudas, puede ser receptiva a nuestras ideas de regenerar el sentido de la hispanidad y buscar hilos de colaboración con defensiva, económica, comercial, en fin, una serie de posibilidades muy altas con el resto de la hispanidad, no solamente aquí? Bueno, lo primero que habría que hacer es unirnos aquí, que estamos fragmentados ya de paso. Pero vamos, ¿ves alguna iniciativa, alguna sensibilidad en ese sentido en alguien? Hombre, por desgracia, no. Y además, yo creo que los políticos no nacen, o sea, como por generación espontánea, sino que tiene que haber una tradición que genere posibilidades, ambientes, unos humus en la clase política a partir de los cuales puedan salir grandes políticos y grandes hombres de Estado. España yo creo que perdió en la transición su gran oportunidad por una especie de ceguera de idealización de Europa, esa especie de europeísmo forzado, porque además tenemos encuestas de los años 75, 76, 77, y España era el país más euroescéptico. Bueno, por obra y gracia de los socialistas se consiguió crear una ilusión por Europa y una pasión por Europa absolutamente desquiciada, a mi entender, de tal forma que nos entregamos a las estructuras de poder europeas vendiendo prácticamente toda España. Entonces, a partir de ahí, esos años de transición, si en España hubiera habido la capacidad de decir, no, aquí la fuerza geopolítica de España es que es un puente entre Europa y América, y de igual forma que nos entregamos desordenadamente en manos de Europa, teníamos que haber como mínimo creado unos lazos o reforzado unos lazos que mínimamente existen, porque hay lazos comerciales, hay lazos familiares, hay lazos mínimamente de relaciones bilaterales, pero, digamos, no se ha ensayado nunca pues lo que podría haber sido un gran espacio comercial, por ejemplo,
a nivel hispanoamericano, un ensayo de a lo mejor crear una moneda común, a lo mejor, bueno, muchas cosas que España estaba en disposición de ofrecer a esos pueblos, ¿no? Entonces, en vez de eso, nuestros políticos que han hecho favorecer una falsa hispanidad que ellos llaman Latinoamérica, entendiendo que los países latinoamericanos solo se pueden unir en la medida que se vayan haciendo todos comunistas, ¿no? Entonces, si Cuba, junto con México, junto con Venezuela, y van creando sus áreas de influencia, pues ellos entienden así, ya te digo, ni siquiera utilizan, les asquea la palabra hispanidad y utilizan ese invento de los franceses de Latinoamérica, ¿no? Entonces, yo creo que nuestra labor, nuestra humilde labor debe ser esto, empezar a crear o extender la idea de hispanidad. Es una idea que tiene que calar, que es muy fácil, además, que cale mucha gente, si la gente va de buen sentido de la vida, de sentido común, de buena fe, pues la hispanidad no puede asustar a nadie. Y la leyenda negra la podemos desmontar con 10 argumentos. Entonces, bueno, esta idea se tiene que ir imponiendo por sí misma y al final la clase política tiene que acabar aceptándola. No al revés, porque la clase política, tú lo bien sabes muy bien, es ciega, solo está mirando sus intereses, su cortoplacismo y muchos su doctrinarismo, ¿no? Y entonces, por desgracia, yo no creo en la clase política, sabiendo que puede haber excepciones de gentes honradas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y hablando de esto de la clase política, podemos referirnos al título del libro, que es Cartas hispanistas al rey de España. ¿Cómo ves tú la jugada esta de dirigirse al rey? ¿Y por qué? Bueno, yo en principio no sabía yo sabía que se iba a titular Cartas hispanistas, pero no con esta, digamos, concreción al rey de España. Pero primero me dejó muy descolocado, luego lo he ido pensando y digo, pues bueno, adelante, ¿no? Es un reto que 16 autores provenientes de países hispanoamericanos, provenientes de España, incluso de esas regiones donde parece que lo antiespañol se ha ido asentando y estamos vascos, catalanes, defendiendo la hispanidad. Pues que esto sea, digamos, un toque de atención, una llamada al jefe del Estado, don Felipe VI, para decirle que, hombre, usted tiene una responsabilidad, ¿no? Cuando es elegido un presidente de república en un país hispanoamericano, pues en la toma de posesión van los presidentes de diferentes países y va el rey de España. ¿Por qué? Porque todavía para esos países el rey de España tiene una significación sentimental, es verdad, histórica, no de fuerza política, pero sí tiene una significación potentísima. Y entonces yo creo que esto le tiene que servir para reflexionar al jefe de Estado en un doble sentido. Si él representa o puede llegar a representar un principio de unidad de los propios países americanos, aunque sea un principio simbólico, eso le puede ayudar a entender cuál es su papel aquí. Porque si hay dejación de funciones, España se va a desintegrar. Y esto es evidente, ¿no? En España ya quedan pocos principios unitivos, que era nuestra historia común. Nos la han quitado lavándonos el cerebro a base de leyes de desmemoria histórica. España tenía una espiritualidad, una religión común que ha sido destruida en 40 años, prácticamente arrasada, y nos quedaba ese principio unitivo que es la monarquía, la idea de monarquía, pero en este momento es como lo de maestro que decíamos antes, ¿no? Caballero de la hispanidad. Un caballero de la hispanidad no puede ser un cualquiera, no puede, tienes que ser una persona realmente virtuosa, una persona que sea consciente que bajo su responsabilidad hay 47 millones de personas y posiblemente mirándole más de 500 millones de hispanoamericanos. Y bueno, pues es una responsabilidad que evidentemente ni tú ni yo querríamos para nosotros, pero si uno asume en la historia ese papel,
pues tiene que corresponder a esa función, a ese papel. Sí. Sobre todo cuando vemos que en América, en nuestros países hermanos, se le tiene devoción al rey de España. Es decir, que cuando va el rey de España, se recibe no como si fuera un embajador de otro país, sino como alguien de la familia, ¿no? Y bueno, yo espero que no haga como su tatarabuelo, que era Fernando VII, que se le ofreció la posibilidad de hacer una confederación, ya que ya era inevitable el desmembramiento de la hispanidad, hacer una confederación de estados iberoamericanos, y Fernando VII negó la posibilidad de hacerlo. No quiso. Simón Bolívar, que personaje nefasto donde los haya, le planteó esa posibilidad. No estaría mal que corrija ese error de Fernando VII, error terrible, no sé si para sí mismo o más para el problema hispánico que tuvo en el siglo XIX España y que sigue teniéndolo hoy, porque somos una continuación del siglo XIX, pues a ver si puede corregir eso. Eso fue una especie de traición a los intereses de España, como muchas más que tuvo el rey Felón, y porque ese es el criterio que tengo yo de ese rey. Y este rey, pues es que yo voy a opinar. No es que haga nada malo, no hace nada malo, el problema es que no hace. Claro. Entonces, es que lo importante es que haga. Claro, no solo es lo que haces, sino lo que no haces, ¿no? Claro. Sí. Es muy importante lo que dejas de hacer negativamente, claro. Oye, tú que has leído, como yo, el libro completo, y no digas que el tema de universidades, pues entonces entenderé que me estás haciendo, que me estás, pues, dorando la píldora, como se suele decir. ¿Qué aspectos del libro te han gustado más? Aparte del tuyo, que es un tema genérico, que casi es más un prólogo que un capítulo. ¿Qué cosas puntuales o específicas te han gustado más del libro? Sí, a ver, yo creo que lo que me ha gustado es que los capítulos, aunque los hemos escrito autores aparte y casi sin consultarnos entre nosotros, han quedado como súper armonizados porque los temas, digamos, se van engarzando unos con otros. Entonces, por ejemplo, el capítulo de Patricio Lons, pues es un capítulo potente porque hace una reflexión profunda de lo que es una civilización, de lo que es civilizar, ¿no? Comparando pues la labor de Roma con la labor que hace España, por lo tanto, integrando la hispanidad en lo que llamaríamos una filosofía de la historia. Es un capítulo muy bonito, precioso. Yo creo que se pueden unir los capítulos de Isabel, sobre Isabel la Católica y sobre las leyes de Indias, porque al final siempre en la historia encontramos como momentos fundadores, momentos constituyentes, y la política, la visión que tiene Isabel la Católica sobre América, sobre esa América que está empezando a conocer y conoce mínimamente, pero digamos, las instrucciones que da, las legislaciones que empiezan a surgir desde la monarquía, van a marcar lo que va a ser luego pues las leyes de Indias, ¿no? Y yo creo que las leyes de Indias es un monumento realmente a la civilización humana en su, digamos, dimensión más universal posible, en cuanto que católica, porque es esa maravilla descubrir que esos avances que creemos o creíamos o nos han dicho que llegaron en el siglo XIX, siglo XX, no, ya estaban ahí en dignidad para las gentes de América, en los horarios de trabajo, los horarios de descanso, bueno, toda una maravilla, ¿no? Pero también me ha gustado muchísimo el capítulo dedicado a los hospitales, porque si tú vas a simplemente a depredar, ¿no? unas tierras, no construyes hospitales. Obando, cuando llega en 1503, por orden de los reyes católicos, tiene instrucción de construir hospitales donde estén juntos hombres, hay indígenas y españoles. Se llegan a
a fundar 800 hospitales en toda América. En el primer siglo ya eran más de 200. Bueno, ¿esto qué significa? Ahí bueno, vas leyendo, ¿no?, los datos y es tan impresionante porque, por ejemplo, hay un hospital en México de 400 plazas que lo hacen especialmente, es el Real de San José de los naturales, que se llama así, para los indígenas, porque, digamos, se tenía que atenderles en sus propias lenguas, ¿no? Y entonces ahí, pues esto, se les podía atender. No encontrarás en el Imperio Británico ni un solo hospital dedicado a los indígenas de sus colonias y encima para poder atenderles en su lengua nativa, ¿no? Y esto, claro, esto nos llena de orgullo porque esto lo hizo España porque tenías arraigados, impregnados los principios católicos y los aplica en un proceso histórico que, bueno, España tuvo la suerte o la providencia de descubrir América, la podían haber descubierto otros en otra etapa histórica y a lo mejor España no quedarse aquí y no hacer nada, ¿no? Pero al final lo que vive España lo aplica y es en las cosas concretas. Frente a la leyenda negra, toda esa infinidad de datos que nos dan los capítulos, pues claro, es una maravilla. Uh-huh. Y ya para ir cerrando ya el programa, porque se está acabando el tiempo, ¿tú qué dirías al potencial comprador del libro al efecto de decirle, oye, pues cómpralo por esto? ¿Qué le dirías tú a ese potencial comprador? A ver, pues yo le diría primero que lo compre porque hay que alimentar el cerebro, la inteligencia y el alma. Y este libro le va a alimentar la inteligencia con datos y el alma por el espíritu con que se ha escrito. Además, es una forma de, digamos, de reivindicar lo que es una militancia en el sentido de militancia de las ideas, ¿no? Porque muchas veces decimos que apoyamos ideas, tal, pero no hacemos nada, ¿no? Y entonces yo creo que este libro va a ser el primero de muchos que van a salir con esta intención, ¿no? De autores, encontrarnos personas de toda Hispanoamérica y, digamos, poder conjuntar, presentar, reflexionar lo que somos. Y entonces este libro yo creo que va a ser un libro que va a marcar una época, un antes y un después. Entonces tienes la oportunidad de comprarlo y participar en este momento que yo creo que es histórico. Sí. Bueno, decimos comprarlo, pero no para ponerlo en la alacena y en la biblioteca, sino para leerlo Claro. como los pollos, así, levantando la cabeza y reflexionando, porque da mucho para reflexionar. Además, es un libro fácil de leer, ameno. Cada autor da un enfoque temático distinto y todos los autores se complementan perfectamente. Este libro, la verdad es que ha sido, no voy a decir un milagro, pues eso sería, en fin, frivolizar sobre la palabra milagro, pero ha sido asombroso cómo nos hemos coordinado y sintonizado y sincronizado todos los autores para lograr un producto realmente bueno. Y no es porque sea un tema de, pues en fin, de interés personal decir esto, porque al fin y al cabo los autores no vamos a cobrar un euro. Si el dinero que se reciba lo gastaremos en presentaciones. Pero vamos, está muy bien. Yo estoy muy orgulloso de este libro. Pues nada, muchas gracias, Javier, por participar en mi sección del Informa Radio. Y la próxima semana, no sé si la próxima semana, igual no, pero intentaremos seguir con el siguiente autor. Y así hasta los 16. Tenemos aquí campo para muchos programas. Pues nada. Muchas gracias y hasta la próxima, Ernesto. Hasta la próxima, muy bien. Bueno, ahora aquí cortaré aquí y reposamos un poco si quieres. Sigue grabando, pero esto lo corto. Sí. Para cambiar de chip, porque ahora vamos al otro chip. Sí. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, ha sido muy ágil, muy bien. Sí. Sí, además yo creo que el formato media hora es un formato muy bueno porque no se hace pesado y Eso es. si se hace así en plan diálogo, la gente no es como una conferencia no, yo estoy muy a gusto, o sea que muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Bueno, esto también va a ser para Informa Radio.
Sí, sí. Entonces, presentaré como Unidad Hispanista e Informa Radio, porque las dos cosas, ¿no? Vale, sí, sí. Ligo una cosa con otra, no sé si es correcto, pero vamos, es que luego si no tengo que andar cortando, Sí, sí, sí. pegando, en fin. No, tranquilo, no, por eso dilo las Sí, dos y ya está, ya sirve. sí, sí. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, Buenos días, amigos de Informa Radio. De nuevo, Ernesto Ladrón de Guevara con ustedes. Y también este programa lo emitiremos o lo trasladaremos, mejor dicho, porque emitir en directo no estamos haciéndolo, estamos grabando, pero lo haremos en Unidad Hispanista, porque es un tema de hoy muy interesante porque ustedes oirán y verán que Companys se dice, ¿no? Javier Barrecoa está conmigo. ¿Cómo se dice en catalán? Companys. Es Companys. la I pasa adelante, en vez de companyis, que se escribe companyis, pues companys. Es como, sí, sí. Eso es. El presidente de la Generalitat Catalana en los años 30, que se rebeló contra el Estado, declaró la independencia republicana de Cataluña, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, pues se le pone como gran personaje de la historia de Cataluña y fundó esta Esquerra Republicana y ahora tiene calles. Es que es curioso lo de España, ¿eh? Quitamos las calles de la gente famosa, importante, noble, leal, patriota, que ha hecho cosas importantes, no solamente para España, sino también para la humanidad. Por ejemplo, yo tengo aquí la estatua de Francisco de Vitoria, nada menos que el fundador de los derechos humanos allí en el siglo XVI. Y está cochambrosa, que se queda a trozos, tiene eh, trozos de la fábrica del propio monumento, ya se han desprendido, sucia, y pone detrás, pues se puede decir, bueno, pues es que la gente es ignorante, pero pone detrás una placa que dice, yo, James Brown Scott, anglo y protestante, reconozco a Francisco Botera el generador de los derechos humanos y del derecho internacional y del derecho de gentes. De hecho, Nada menos. Y no sé si la gente no lo ve, pero vamos, es que a mí me da grima pasar por ahí porque es que me da mucha vergüenza. Digo, yo en Vitoria tengo esta estatua y tengo un personaje que dice de Vitoria, joder, pues yo haría una película, ¿qué quieres que te diga? O sea, bueno, pues aquí ensalzamos a personajes como Companys. ¿Quién era Companys? bueno, Companys fue un personaje muy complejo psicológicamente, histriónico. Piensa que es un personaje que viene de la nobleza catalana. Es Companys y Joubert. Los Joubert eran grandes terratenientes en Lérida, pero le da por ser republicano, para gran disgusto de su familia, que es profundamente católica. Él pasa, digamos, por ambientes políticos desde su etapa universitaria, etapa que, por cierto, no acaba desde que empieza a estudiar hasta que se colegia, pasan 18 años, 18 años, digamos, siempre está en los momentos, a partir sobre todo de la Segunda República de 1931, está en esos ambientes de Esquerra Republicana, cuando había venido del republicanismo españolista, por cierto. Pero cuando entra en esta fase de catalanismo, él mismo se autoconvence que es más republicano y catalanista que nadie, y aprovecha el famoso golpe de Estado en Asturias del Partido Socialista contra la República, porque han ganado las derechas o han entrado en el gobierno, la CEDA, en el gobierno de Lerroux, y proclama, como has dicho, la República Catalana. Esto lleva pues a un drama dentro de Cataluña. Es condenado a muerte. Muchos católicos, como el obispo Irurita de Barcelona, piden que se conmute la pena de muerte y se le perdone. Y cuando llegan las elecciones de febrero del 36, arrasan las izquierdas con trampa, está más que estudiado, y él accede nuevamente a la Generalitat. En esto estalla la guerra civil y él, siendo responsable de la Generalitat, va a ser el responsable, que se dice pronto, de 8.000
8.358 asesinatos que tenemos con nombres y apellidos en Cataluña. Por tanto, acaba siendo pues un genocida, es un auténtico genocida, el responsable de un genocidio, con sus pactos con los anarquistas primero, luego con los comunistas, y por tanto es el que, pues ya sé que después iremos comentando, pero el que asume que en Cataluña va a haber una depuración de católicos, de sacerdotes, hay una persecución religiosa brutal, de prácticamente la desaparición, destrucción e incendio de todo edificio religioso y, evidentemente, una persecución política a ciudadanos que no comulgaban con las ideas republicanas. Sí, sí. O sea, que era un verdadero asesino, ¿no? Sí, y por eso fue fusilado, ¿no? Sí, él es fusilado, es detenido en Alemania por la Gestapo, lo entrega a España. Cuando llega a España se le hace un juicio, cosa que él no le permite a mucha gente. Hemos de pensar que de los casi 8.400 asesinados en época de Companys, unos 400 fueron juzgados por la Generalitat, porque la pena de muerte la firma la Generalitat, cuando tenían que haber sido juzgados por el ministro de Defensa o de Justicia y Gracia en Madrid, pero Companys asume que sean fusilados, condenados a muerte y fusilados, pero aparte de estos 400, el resto son asesinados en cunetas, en checas, de las formas más terribles, trágicas que podamos explicar. Y entonces han intentado justificar que Companys no sabía lo que pasaba, que Companys estaba en manos de los anarquistas, pero esto es mentira. Yo he escrito un libro que se titula los entre paréntesis, descontrolados de Companys, para demostrar que eran controladísimos, porque desde la Generalitat se organizan primero los comités antifascistas y después las patrullas de control, donde no solo hay anarquistas, sino que hay gentes del PSUV, hay gentes de Esquerra Republicana, por lo tanto, de muchos partidos políticos, y con la connivencia de la Generalitat, de tal forma que los municipios de Cataluña pagaban a estas milicias antifascistas o las patrullas de control, que eran las que luego pues iban matando a las gentes por todas las calles. Los primeros meses de la guerra civil en Barcelona es terrible, terrible, de tal forma que cada día aparecen decenas de muertos por las calles, son llevadas al hospital clínico, el hospital es en verano ya todo hiede, un olor terrible, y el propio Companys les pide a los anarquistas que no maten a la gente en las calles, ¿no? Y a partir de ese momento, pues empiezan los asesinatos, se los llevan a la ladera del Tibidabo, la carretera de la Rabassada, o sobre todo a la tristemente famosa, al menos aquí en Cataluña, lo que va a ser la fosa común más grande de Cataluña, que es el cementerio de Montcada y Reixac, donde se calculan que allí se asesinan a 1.300 personas, 100 de las cuales, por cierto, nunca pudieron ser encontradas porque son echadas a los hornos de la cementera Aslan, de Montcada y Reixac. Y estos pasaban por una checa que estaba en Montcada, que era de Esquerra Republicana de Cataluña. Con lo cual, Companys sabía perfectamente todo lo que estaba pasando y lo estaba permitiendo. Sí. Tú en unas declaraciones dijiste que Companys era una persona que entraba fácilmente en situación o en sentimiento de ira, de pérdida de su propio autocontrol. Era una persona psíquicamente inestable, Sí. una especie de demente o algo así. Sí, bueno, Companys, por ejemplo, se dedicaba a la práctica del espiritismo, sabemos dónde, en su casa en la Rambla Cataluña, pues ahí hacía reuniones con famosos revolucionarios. Luego, cuando alguien no le hacía caso, sobre todo cuando el presidente de la Generalitat es Macià y él simplemente es un segundo de a bordo, cuando no se le hacía caso, y esto lo escribe
diputados de la época de Esquerra Republicana, como Mirat-Villes, en sus memorias, escribe que Companys empezaba a rabiar, a dar golpes, se tiraba al suelo, empezaba a llorar, a quejarse como una niña, dice Mirat-Villes, y esto tenemos relatos de muchos contemporáneos suyos, insisto, de Esquerra Republicana, diputados del Parlamento de Cataluña. Es un personaje que traiciona a los grandes líderes de Esquerra Republicana, que son los hermanos Badía, que misteriosamente, antes del 18 de julio del 36, son asesinados los hermanos Badía, que son de Esquerra Republicana, por anarquistas. Companys había sido abogado de anarquistas y todo apunta, y vamos, está aquí yo creo que más que demostrado, que la orden de matar a estos compañeros de Esquerra la da Companys, pero porque, digamos, había una cuestión de celos. Él estaba enamorado de una mujer que pretendía otro líder de Esquerra Republicana. Y entonces, para conseguirla, se comete este asesinato que, por cierto, se lo intentan colar a los falangistas, pero es que nadie se lo cree en Barcelona. Todo el mundo dice, este ha sido Companys. O gente de Esquerra Republicana, el presidente del Parlament de la Generalitat durante la Guerra Civil, cuando los anarquistas, como estos intentaban Esquerra Republicana, pues salvar a catalanistas, y algunos eran catalanistas de la Lliga. Bueno, entonces les daban pasaportes falsos para que pudieran huir de la persecución. Casanova, por ejemplo, Companys lo deja tirado y tiene que salir corriendo porque si no se lo cargan. Pero otros compañeros de Companys, él los entrega a los anarquistas y los anarquistas los matan por las carreteras y por las cunetas. O sea, era un personaje que traicionó a todos. Y cuando ya los anarquistas ya no le servían, entonces pacta con el PSUV, que va a ser el partido comunista en Cataluña, y entonces aparece el mayo del 37, el famoso mayo, los hechos de mayo, donde anarquistas y comunistas empiezan a pegarse tiros en Cataluña, y entonces Companys se entrega a los comunistas y abandona a sus camaradas. Entonces es esto, esta es la mentalidad de Companys, y va, digamos, traicionando a todo el mundo, a todo tipo de gentes. Sí, de hecho, vamos a ver, aquí hay una parte de esta narrativa o narración que es verdaderamente dramática, el empeño que tenía en perseguir a la Iglesia, ¿no? Y la cantidad de gente, de religiosos que fueron asesinados por este hombre. Sí, sí. En Cataluña, de los 8.000, casi 4.400 asesinados, son 3.800 sacerdotes religiosos o frailes o monjas. Hay diócesis como la de Tortosa, donde es asesinado el 60% del clero. 60% del clero. Lérida también, la diócesis de Lérida es castigadísima. Hay un momento que le hacen una entrevista, un periodista francés a Companys, y dice, bueno, ¿cómo planteará usted el tema religioso en Cataluña? Dice, ¿qué tema religioso? Si ya no queda nadie, ¿no? Nos hemos cargado a todos. En la diócesis de Barcelona, de 500 edificios religiosos, solo quedan 2 en pie. Uno de ellos la catedral, pero el resto todos es derrocados. Tenemos fotos de cómo se derrocan iglesias enteras, cómo las desmontan a piezas, cómo tiran los campanarios. Bueno, la intención de Companys estaba clarísima. Es muy paradójico, y lo he dicho antes, que las hermanas de Companys eran muy católicas y muy devotas. De hecho, dejaron de hablar a Companys cuando Companys, digamos, se divorcia, porque la República trae la ley del divorcio. Companys aprovecha para divorciarse y consigue casarse con esa mujer que le fascinaba, que es la que causa los celos y lleva al asesinato de los hermanos Badía, y entonces las hermanas dejaron de hablarle. Pero, curiosamente, cuando ya acaba la guerra, Companys es detenido en Francia, está en el castillo de Montjuïc esperando juicio. Las hermanas van a verle, rezan muchísimo por él, piden por su conversión a Santa Teresa, porque eran muy devotas de Santa Teresa, y al final Companys
cosas misteriosas de la historia y de la vida. Companys, el día antes de su muerte, que va a ser el 15 de octubre, que es el día de Santa Teresa de Jesús, pues pide acolitar en misa, hacer de monaguillo, se confiesa y comulga, y después pues será ejecutado. Es toda una cosa misteriosa que, por cierto, los seguidores de Companys, todo este hecho de su conversión postrera, ¿no? Pues siempre la han callado, la han ocultado, pero ahí está. Es asombroso que con este historial que tiene el personaje se le ensalce por los políticos catalanes actualmente. Es decir, y que nadie, porque tú has publicado ese libro y has explicado, has dado conferencias sobre esto, has difundido la historia de Companys y nadie te ha replicado, por cierto. O sea, no. Luego, por tanto, está muy bien documentado. Si no, irían a por ti. Pero vamos, a la yugular. Y además, pues eso, todo lo que dices está perfectamente documentado. Es asombroso que, conociendo esto, persistan en el empeño de ensalzar a este hombre, igual que aquí a Sabino Arana, en mi tierra, que era un racista, un xenófobo, un hombre que odiaba a los españoles y decía que había que echarlos a pedradas, por ejemplo, a los maestros que no fueran vascos y euskaldunes, que había que echarlos a pedradas. Y dijo una vez que si encuentras a alguien que se está ahogando pues en un lugar, en el agua, un río, lo que sea, y te dice, por favor, ayúdeme, no la atiendas porque te hablan en español. Entonces, este tipo de filosofía, entre comillas, de filosofía, yo creo que es una cosa patológica, ¿no? Desde el punto de vista psíquico y mental. A este tipo de personajes, ¿por qué? Es que no lo entiendo. ¿Por qué se les pone en valor? Bueno, porque toda ideología necesita mitos, necesita mártires, pero fíjate que es curioso porque durante ya el franquismo y durante la primera transición, Companys todavía nadie se atrevía, ni los catalanistas todavía no se atrevían a pedir que fuera como un modelo de referencia. Y el argumento es muy sencillo, porque todavía en Cataluña la guerra civil estaba presente y todo el mundo sabía lo que había pasado en los pueblos, los que habían sido asesinados por las milicias antifascistas o por las patrullas de control. Todo el mundo había una conciencia clarísima que el responsable último había sido Companys, y entonces ni siquiera los catalanistas se atreven. De hecho, las primeras biografías que aparecen en la transición española es sobre Francesc Macià, se enaltece la figura de Tarradellas, pero Companys siempre lo tuvieron ocultado, hasta que entramos en este proceso, en el procés famoso, y digamos el nacionalismo de Pujol se quita la máscara y se lanza a esa huida hacia adelante en el proceso de independencia, y entonces es cuando empieza a aflorar la figura de Companys, ¿no? Como gran mártir de Cataluña. Por suerte, hemos hecho una labor entre varios historiadores y gentes de difundir al máximo todas las burradas, bestialidades, vulgaridades que se han hecho en época de Companys. Yo creo que ha sido una de las victorias, digamos, que lo hemos percibido como el nacionalismo. Ahora Companys sí lo cita, pero no lo acaba de saltar del todo porque saben que hay muchos argumentos contra Companys. Y eso siempre es un motivo de ilusión y de esperanza, ver que el trabajo de hacer las cosas bien serias, de decir las cosas, argumentarlas, pues bueno, también sirve para que al menos estos mitos no nos los acaben imponiendo. Evidentemente lo van a hacer, lo van a intentar, pero es curioso como las estatuas o esculturas, bustos que hay por algunas poblaciones en Cataluña de Companys, cada poco tiempo aparecen con pintura, ¿no? Tal, y lo echa la gente de los propios pueblos, ¿no? O sea, que no lo quieren. La figura de Companys para el catalán de verdad es una figura absolutamente desagradable. Solo desde la incultura absoluta se puede entender que alguien se atreva a defender a Companys. Entonces, pero ¿tú crees que hay tanta incultura? ¿Es incultura o es reclamar pensamiento
No sé qué pensamiento político podía tener Companys, salvo masónico a lo mejor, pero político, con ese afán de perseguir a la Iglesia, algo había ahí, ¿no?, de patológico. Que por cierto, oye, que se convirtió en el último momento, ya lo has dicho, sí. Bueno, esto, ¿qué es lo que tiene? No sé, estoy pensando ahora, Rufián, esta gente para no bajarse del burro y seguir teniendo la bandera de Companys, como si fuera una referencia. Es que no se puede entender esto, es imposible. Tú piensas que yo cuando saqué mi libro, aparte de contar las brutalidades que se hacían en las checas, cómo funcionaban las patrullas de control, cómo se asesinaban brutalmente a sacerdotes. Aquí los sacerdotes normalmente lo que hacían, los mataban y vivos o muertos les cortaban los genitales y se los ponían en la boca, y así muertos los cadáveres llegaban al hospital clínico. Bueno, las barbaridades fueron y están ahí. Pero en mi libro yo, digamos, le doy mucho valor a dos cosas. Una, que por primera vez se publica la lista de Barcelona de 3.200 patrulleros con nombres, apellidos, cargos, responsabilidades, en qué distritos estaban, en qué sedes, cuánto cobraban, todo. Por tanto, hubo asesinos perfectamente organizados, parapetados en la arquitectónica jurídica de la Generalitat, y luego pongo las listas de todos por provincias y orden alfabético, de todos los asesinados, de todos. Y entonces yo me he llegado a encontrar discusiones por internet diciendo, bueno, usted se ha inventado los nombres, ¿no? Como si yo tuviera la capacidad inventiva de inventarme 8.000 y pico nombres y apellidos y ponerlos así, ¿no? Entonces, claro, porque una cosa es que te digan, oiga, pues dígame la fuente, que esto no me lo acabo de creer. Bueno, pues te doy la fuente, pero que directamente ya te digan, usted se ha inventado todo esto, entonces es que ya no están dispuestos a ningún diálogo intelectual, que es el mínimo indispensable para después poder llegar a una concepción del personaje. Y esto es tremendo, es tremendo. Ya te digo, lo único que nos salva es que, como fue tan brutal lo que pasó con Companys y quedó ese pozo de decir, uy, este personaje, eso todavía nos salva. Si no, hoy por hoy, Companys sería, bueno, San Companys, ¿no?, que lo han querido beatificar a San Companys. Y es una lucha muy importante. De hecho, ya adelanto aquí que tenemos intención el próximo 15, por la fecha del 15 de octubre de este año, hacer, que va a ser la primera vez que se hace, una concentración en la plaza de San Jaime, frente a la Generalitat, y en hojas, en folios, ir poniendo los nombres de todos los asesinados. Con lo cual vamos a llenar la plaza de San Jaime con los nombres de todos los asesinados, con fotos de asesinados y como una denuncia, digamos, visible, pública, de que Companys pues, fue responsable de esos asesinatos, y que además no estamos dispuestos a olvidarlo, porque no podemos olvidarlos. Es curioso que estamos aquí reivindicando, bueno, poniendo leyes que restringen la investigación histórica bajo el pretexto de la memoria democrática de Marras, y resulta que esto no entra en la memoria democrática. Es que no lo entiendo. Y hace unas pocas semanas nos reunimos siempre, desde hace muchísimos años, nos reunimos unos cuantos y vamos al cementerio de Moncada a rezar por los que murieron ahí, porque además lo más terrible es que cuando se exhumaron los cuerpos se pudieron identificar a 400. El resto fue imposible identificarlos y fueron otra vez echados a la fosa común, que actualmente está en Moncada. Con lo cual sabemos que en Moncada hay una fosa de 700 personas sin identificar, y la ley de memoria histórica exige que sean abiertas todas las fosas y que sean las gentes asesinadas identificadas. Bueno, dicho esto, cada año vamos a rezar porque ahí también murió el obispo de Barcelona, el obispo Irurita, muere fusilado. El catalanismo, ya en época de Franco, empezó a hacer una campaña brutal de que Irurita nunca había sido asesinado, que se había escapado, que se había escondido, que se había marchado de España. Bueno, unas tonterías, unas cosas, porque Irurita no era nacionalista, más bien
veía que los nacionalistas eran peligrosísimos y hace una pastoral para evitar que el nacionalismo penetre en las estructuras de la Iglesia en Barcelona. Y entonces esto nunca se lo perdonaron. Nosotros que íbamos cada año íbamos a rezar donde había estado, ahora está enterrado Irurita en la Catedral de Barcelona, pero estuvo muchos años en un nicho ahí en Moncada, y vamos a rezar por todos los que están ahí enterrados en la fosa común. Y entonces este año nos encontramos que la alcaldesa, que es del partido de Colau, pues mandó varias dotaciones de guardias urbanos y no nos dejaron entrar a rezar un Vía Crucis en el cementerio, ¿no? Y lo tuvimos que hacer por fuera, y el año que viene, pues evidentemente vamos a hacer todo lo posible por estarlo ahí, ¿eh? Pero es terrible como el odio, porque es decir, oiga, venimos a rezar por gente que fue asesinada, no vamos a hacer bandera política, venimos a rezar. Pues no te dejan ni siquiera rezar por gentes inocentes. Es demencial. De todas maneras, es admirable el trabajo que estás haciendo en Cataluña, porque lo haces de una manera tranquila, humanista, con valores. Es una labor pedagógica, sustancialmente y sustantivamente pedagógica, de difusión, de investigación. O sea, te mereces un monumento, Javier. Te lo digo con toda sinceridad. Pero no lo pongas a lo de Companys, ¿eh? No, pero vamos, si hay justicia, que sea muy tarde, porque si te hace un momento ya sé lo que ha pasado. Pero si hay justicia, te tendrán que hacer un monumento. Si no hay justicia, como ahora, difícil. Pues yo no sé si quieres decir alguna cosa más, que te hayas dejado en el tintero. Solamente una cosa que se me ocurre ahora. He leído un artículo tuyo en Libertad Digital que te preguntas si hay similitudes entre Companys y Puigdemont. A ver, hay algo de común, que es que ambos eran dos personajes absolutamente fuera del sentido común, fuera de la realidad. Evidentemente, Puigdemont no tuvo en sus manos, digamos, los instrumentos para poder, digamos, crear una especie de genocidio, pero sí, es verdad, los dos se fugan, no asumen las responsabilidades de sus propios actos y luego, quiero decir, evidentemente Puigdemont, esto es como lo que decía Marx, ¿no? Que la historia en primera fase se presenta un hecho como drama y luego a la segunda como farsa, ¿no? Como comedia, ¿no? Y entonces Puigdemont es una comedia de lo absurdo y casi risible que es el catalanismo separatista. Por desgracia, Companys fue el drama de lo que significaba llevar el nacionalismo hasta el último extremo, porque todo este drama que se vive en Cataluña en la retaguardia es por la soberbia de Companys, de decir, no, Cataluña tiene que tener la Generalitat, tiene que presidirla. De hecho, él da una orden donde se desactiva el ejército republicano, da una orden que no podía darla, pero la da para traer toda la Guardia Civil de Cataluña a Barcelona, con lo cual los pueblos se quedan en manos de los anarquistas, va dando toda una serie de leyes que son las que permiten este genocidio y esta tragedia. Y entonces, bueno, es esto lo que te digo, ¿no? Lo que en drama fue Companys, en farsa es lo que fue Puigdemont. Pues nada, Javier, te agradezco muchísimo este programa, que da mucha luz sobre mentes que no conocen esto. La verdad es que yo no lo sabía hasta que me encontré con tu libro. Yo pensaba que Companys, pues ya sabía que era un catalanista independentista y muy republicano y que no defendía el orden republicano y esas cosas, pero no que había hecho las barbaridades que hizo y los asesinatos que cometió. Y esto, en los personajes de la historia, esto sí que hay que saberlo, porque si no estamos en el engaño y en la mentira y en el desconocimiento. Es bueno saber lo que es la historia para no repetirla por una parte y también para reconocer el mal y diferenciarlo del bien.
Si tú piensas que Companys visitaba la checa de San Elías, que fue de las checas más terribles que hubo, de las 46 checas de Barcelona, 300 en Cataluña, pero 46 en Barcelona, la de San Elías fue terrible. Y para que te hagas, y los oyentes se den cuenta, ahí se lleva prisionera a la superiora de las Carmelitas de España, que es Apolonia Lizárraga, actualmente beatificada, la cuelgan con un gancho, desnuda, la cierran viva y le dan los trozos de su cuerpo a comer a los cerdos. Luego con esos cerdos los anarquistas hacen chorizo y lo van vendiendo por Barcelona como chorizo de monja, ¿no? Y esto barbaridad. Es una barbaridad de tantas y tantas, ¿no? Pues esto Companys lo sabía porque él sabía lo que estaba pasando en la checa. Qué barbaridad. Es horroroso. Pues muchas gracias, Javier. Se nos acaba el tiempo y me da pena porque esto da para mucho más comentarios, pero... Más adelante ya hablaremos. Podemos volver sobre el tema. Encantado. Pues nada, muchas gracias y hasta luego.